Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justicia. En el lenguaje bíblico, no en nuestro idioma español, nuestro diccionario español. En el lenguaje bíblico, justicia. Literal y básicamente significa lo que es recto, lo que está derecho. Eso es el significado básico. Y lo único recto, lo único derecho, lo único correcto es lo que Dios ha establecido. Eso es la justicia. Justo es aquel que es hacedor de justicia, el que tiene una conducta recta, y específicamente aquel que se conduce cabalmente con base en lo establecido por Dios. Ese es un hombre justo. Justificado, entonces, justificado es aquel que es declarado justo, el que es declarado justo. Entonces cuestionemos ahora, ¿quién es justo? ¿Quién puede, después de someterse al juicio de sus acciones, con base en las normas de Dios, con base en las normas de Dios, quién puede ser declarado justo? ¿Quién? ¿Quién es justo? Carta a los Romanos. Abran su Biblia, por favor. Carta a los Romanos. Y no la cierren, vamos a estar viendo varios textos a partir del capítulo 1. Carta a los Romanos, capítulo 1. Y vayamos ahí al versículo 18 e iniciemos. Y Pablo dice en este versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es injusticia? Ya dijimos que justicia es lo que Dios ha establecido. Entonces, injusticia es todo aquello que va en contra de los lineamientos de Dios. Y Pablo menciona aquí la injusticia y dice al principio que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Hay una consecuencia de la injusticia, y esa consecuencia es que los hombres injustos, debido a su injusticia, se acarrean la ira de Dios. Y aquí en los versículos 18 al 32, Pablo describe la vida llena de injusticia de todos los hombres. Y ahí al final de esta sección establece otra vez el juicio que se acarrea por esa injusticia. Vean los versos 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 2, versos 1 al 4. Ningún ser humano está exento, ninguno. Alguien pudiera pretender decir que es justo y por lo tanto pretendiera juzgar a los demás y decir que todos los demás están mal y señalar sus faltas y por lo tanto pretender declararlos aquellos son los injustos. Pero Pablo dice a tal persona que con ese juicio que hace en contra de los demás, en realidad se está condenando a sí mismo. Porque dice, porque él actúa de la misma manera que los demás. Y reitera que la ira de Dios está sobre todo hombre por causa de su injusticia. Vean los versículos 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y aunque sin duda, esto es verdad, porque es verdad, sin duda que hay hombres que no conocieron expresamente la ley de Dios, esa ley de Dios que mostraba lo que era correcto, lo que es correcto, lo que es justo. Hay hombres que no la conocieron, pero no tienen excusa de todas maneras. Volvamos al capítulo 1 y veamos los versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se reveló a través de su creación y el hombre no tiene excusa diciendo que no lo conoce. Avancemos otra vez al capítulo 2 y veamos lo que dice los versículos 12 al 15. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si el hombre pudiera no conocer la ley expresamente, la ley de Dios, pero Dios se ha revelado a ellos y en sus corazones está escrita esa ley, de tal manera que no tienen excusa. Y si no conocen la ley, de todas maneras su propia conciencia les va a acusar. Vean, remarquemos lo que dice el versículo 13. Los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Y después de hablar de todos los hombres en general, ahora Pablo, en su argumentación, se centra específicamente en los judíos. Porque ellos pudieran argumentar que, si los hacedores de la ley son los que van a ser justificados,
dirían los judíos, entonces nosotros somos justos, nosotros sí vamos a ser justificados, porque nosotros conocemos perfectamente la ley. Y ellos pretendían cumplirla cabalmente. Pero Pablo también demuestra, ahí a partir del versículo 17 del capítulo 2 y hasta el versículo 8 del capítulo 3, Pablo les demuestra que efectivamente los judíos son los receptores de la ley y conocen la ley, pero son igualmente transgresores de ella. Y por lo tanto, al igual que los no judíos, es decir, al igual que los gentiles, también los judíos, aunque conocen la ley, son injustos porque no la cumplen. Y entonces, ambos grupos, judíos y gentiles, el pueblo de Dios y todos los que no son del pueblo de Dios, todos los que no son israelitas, todos están bajo pecado. Vean el versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está hablando, se está identificando con los judíos y dice, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos los gentiles? Responde, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y entonces, a la pregunta que planteábamos al principio, ¿quién es justo entonces? ¿Quién es justo? La respuesta es nadie. Nadie. Absolutamente nadie es justo. Pues todos los hombres, cuando son juzgados bajo los criterios de la ley de Dios, todos son hallados faltos. Y por eso todos son hallados injustos, todos. Vean versículos 10 al 12 de este capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Brinquen al 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Remarcamos del versículo 13 que los hacedores de la ley serían justificados. Y después Pablo le ha dicho a los judíos, sí, ustedes conocen la ley, pero no hacen la ley, no cumplen la ley. Y por eso Pablo termina en el versículo 20 diciendo que por las obras de la ley, ningún ser humano, no solo los judíos, tampoco los gentiles, nadie, ningún ser humano será justificado. Ahí está la ley, y la ley nos demuestra que nosotros no cumplimos en lo absoluto con esos lineamientos de Dios. Por esto, todo hombre está enemistado con Dios y se hace acreedor a la ira de Dios, porque todo hombre es injusto y Dios derrama su ira sobre toda injusticia y todo hombre injusto. Y por eso el hombre está destituido, está sacado, echado fuera de la gloria de Dios. Vean el versículo 23 de este capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Esta es la terrible condición del ser humano. Pero aquí está el Evangelio. Aquí están las buenas nuevas.
de las cuales Pablo había escrito brevemente al inicio de esta carta. Den vuelta a la hoja, vayan al capítulo 1 y veamos los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando Pablo, regresan donde íbamos, al capítulo 3, cuando Pablo sigue argumentando ahí en el capítulo 3, ahora a partir del versículo 21, y ocupa hasta el final de este capítulo, y todo el capítulo 4, desde el 1 hasta el 25, él amplía esta argumentación de lo que había dicho al principio, y él señala claramente que la única manera de ser justificado delante de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vean los versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y Dios justificará por la fe tanto a gentiles como a judíos, a todos. Vean el versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, al resto de las naciones, a todos los gentiles. Pero ahora, para acabar de demostrarle a los judíos, allí en el capítulo 4, Pablo presenta el ejemplo de Abraham, quien no por las obras de la ley, sino por su fe fue justificado. Vean del capítulo 4, los versículos 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo, citando o mencionando el ejemplo de Abraham, ha citado el libro del Génesis, capítulo 15, verso 6. Argumentando allí que Abraham fue justificado por la fe, y fue justificado por la fe, dice ahí, antes de haber sido circuncidado. Ya saben que Dios hizo un pacto con Abraham y de ahí va a salir el pueblo de Dios. Y Dios le dijo a Abraham que la señal para pertenecer a ese pueblo de Dios era que todo varón fuera circuncidado. Y aquí Pablo les está diciendo, pero Abraham le creyó a Dios y fue justificado por Dios con base en su fe antes de haber sido circuncidado. Y por eso les dice, la circuncisión sin fe no vale absolutamente nada. Esa circuncisión que hacía que los judíos se sintieran superiores a los gentiles. Y Pablo termina esta sección diciendo que la fe le es contada por justicia no solo a Abraham, sino a todos los que creemos, y aquí ya nos incluimos, a todos los que creemos en Dios, quien resucitó al Señor Jesucristo. Vean en el capítulo 4, los versos 22 al 25. Por lo cual también su fe, está hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros, a quienes se ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, en resumen, después de este muy breve repaso de estos primeros 4 capítulos de Romanos, la única manera de ser justificado delante de Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo, quien fue el único hombre que cumplió plenamente con la justicia de Dios, el único. Y por eso cuando los hombres ponen su fe en Él, el Padre les imputa la justicia del Señor Jesucristo. Como escuchamos el canto, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en Él. En Él. Dios nos imputa la justicia de Cristo y Dios nos justifica. Dios nos declara justos cuando no lo éramos. Hermanos, llegamos entonces a este capítulo 5. A este capítulo 5 y vamos a ver cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestro estatus? Versículos 1 y 2 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo en este versículo 1 y 2 ha resumido todo lo que ha venido diciendo al principio de la carta, esto que brevemente hemos considerado previamente. Ante la imposibilidad del hombre por justificarse delante de Dios con base en sus obras, ha sido el mismo Dios quien, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, aplica su justicia y justifica al pecador. Somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí en estos versículos, solo por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras, porque no hay mérito suficiente en nadie para ser justificado delante de Dios. No por una iglesia, no por ser parte de una iglesia, porque el único camino para llegar al Padre es el Señor Jesucristo. Juan 14:6. Vean, pongan su mirada otra vez en el verso 1. Justificados pues por la fe más las obras. ¿Dice así? Justificados pues por la fe y por pertenecer a tal o cual iglesia. ¿Dice así? Justificados solamente por la fe. Solo por la fe. Pero no la fe en cualquier cosa o en cualquier persona. Todas las religiones son buenas y todas las religiones llevan a Dios. Mentira, mentira. Solo la fe en el Señor Jesucristo, porque Él sí cumplió los lineamientos de Dios, porque Él sí es justo, porque Él pagó el precio de la injusticia del hombre allá en la cruz, y solo a través de Él se alcanza la justicia de Dios. Y con esto, hermanos, hay una consecuencia de suma importancia. Justificados pues por la fe, tenemos
tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque como hemos visto, la injusticia del hombre le acarrea la ira de Dios. Llegará el momento en que esa ira de Dios será derramada sobre todo hombre injusto. Pero si el hombre pone su fe en Cristo, entonces es justificado. Es injusto ciertamente, pero por la fe en Cristo es declarado justo. Y por ese hecho ahora está en paz con Dios. Y entonces la ira de Dios ya no va a ser derramada sobre él. Ahora ahí en el versículo 2 de este capítulo 5, Pablo dice que por esa fe en el Señor Jesucristo tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Miren, como no hay mérito alguno, la única manera de recibir tal justificación es por medio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor, un regalo, un don inmerecido. No lo merecemos, lo recibimos por gracia. Por eso es un favor inmerecido. Y esto es lo mismo que encontramos en ese conocido texto de Efesios 2:8 que leímos hace un ratito. ¿Se acuerdan? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero todavía hay algo más. Dice Pablo que en esta gracia estamos firmes. Estamos firmes. Es decir, nada ni nadie nos puede mover de allí. Estamos en una condición de ser justificados. Hemos alcanzado la salvación. Estamos firmes allí porque esa obra depende de Dios y no de nosotros. Esto significa simplemente que la salvación no la podemos perder porque no depende de nosotros. Depende de Dios. Y dice Pedro que con su poder Él nos sostiene. Hermanos, esta es nuestra condición. Este es nuestro estatus. Y realmente es grandioso. Es grandioso. Pero aquí yo me pregunto si esto es lo que todos entendemos. Yo me pregunto si todos estamos plenamente conscientes de lo grandioso que es tener la salvación, de lo grandioso que es haber sido justificados por Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora te pregunto, mi hermano, de manera personal, ¿tú de verdad estás en esta condición de salvación? ¿De veras estás en esta condición? ¿Realmente lo crees? ¿Crees esto que hemos estado diciendo hasta este momento? ¿Entiendes la verdadera magnitud de lo que esto significa? Como se nos señaló desde el principio del culto, lo hemos estado leyendo. ¿Lo notaron? Leímos acerca de la salvación. Hemos estado alabando a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero, aquel que se hizo hombre para venir a salvarnos. Lo hemos estado leyendo, lo hemos cantado, lo declaramos a través de un memorial, sí, a través de ese simple hecho de tomar un vasito con un poquito de jugo de uva y comer una pequeña galletita. A través de eso nosotros estamos declarando o estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio a través del cual nosotros hemos sido salvados. Y luego hemos escuchado ese canto hermoso, que lo tienen que aprender, se los vamos a mandar, porque el próximo mes
Lo vamos a cantar todos. Es una declaración de todo esto. Pero hermanos, nosotros lo leemos, lo cantamos, lo escuchamos, lo recordamos a través de este memorial. Pero hermano, ahora, ¿esto qué significa para ti? ¿Es solo una declaración y ya? Creemos en Cristo, somos salvos y ya. O sea, es una declaración. El haber participado de la cena del Señor es solo un ritual. Es algo que tiene que ver con tu religión. Es que yo soy cristiano. Sí, me reúno ahí en una iglesia que se llama Sinaí, está en Sor Juana, y vamos y cantamos y leemos y nos predican de la palabra, y luego cada mes tenemos la cena del Señor, y bueno, eso es lo que hacemos ahí. Esa es nuestra, pues es parte de nuestra religión. ¿Así lo crees? ¿Es solamente parte de lo que haces aquí? ¿O en cambio, todo esto es algo que realmente crees, que realmente valoras, algo por lo cual realmente vives? ¿Es así? ¿O solo es muy superficial? Miren, hermanos, hoy tenemos dos tipos de personas en este lugar. Uno, los que aún no han dado ese paso de fe en Jesucristo. Sí, aquí tenemos algunos. Y nos han acompañado durante mucho tiempo. Frecuentemente, regularmente están aquí. Algunos de ellos son hasta más fieles que los que deberían de estar siempre, ¿verdad? Bueno, pero no han dado ese paso de fe en Jesucristo. A ustedes que están en este caso, yo quiero preguntarles, ¿entienden de qué se trata la esencia del evangelio que aquí predicamos? ¿De veras ya lo entendieron? Algunos quizás vienen porque los traen, y sí, también es el punto, Algunos vienen porque los traen a fuerzas. Sí, ya son jóvenes, ya no son niños, y de todas maneras los siguen trayendo a fuerzas, ¿no? Pero a ustedes, ¿entienden cuál es la esencia del evangelio? ¿Y entienden que eso es lo más importante que pueden tener en sus vidas? ¿Ya lo entendieron? Pero les decía que hay otro grupo, ¿verdad? Otro grupo de personas aquí, que es la mayoría, la gran mayoría de los que estamos aquí presentes. Y ese otro grupo es de los que sí han puesto su fe, ya pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Pero a ustedes, hermanos, yo les pregunto, ¿lo hicieron plenamente conscientes de lo que esto significa? ¿O lo hicieron porque desde chiquitos los trajeron y la mamá, el papá, los tíos, el pastor o alguien los estuvo insistiendo, y bueno, ya para que no me estén dando latas, sí, acepto al Señor Jesucristo, ya, dejen de estarme molestando? ¿O lo hicieron plenamente conscientes de lo que esto significa? Hermanos, ¿lo entienden? ¿Realmente lo entienden? Y si lo entienden, ¿lo valoran? ¿Realmente lo valoran? A pesar de ser injustos y acreedores a la ira de Dios, nosotros hemos sido declarados justos por Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y estamos ya nosotros en paz con Dios. Esa es nuestra condición, ese es nuestro estatus, y otra vez lo digo, hermanos, eso es grandioso. Pero continuemos y veamos en segundo lugar nuestra esperanza y el gozo que produce. Dice la parte final del versículo 2 de este capítulo 5: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Alguien conoce la palabra exultación? ¿Alguien la conoce? ¿O nuestro vocabulario no llega, no traspasa esos límites? Bueno, exultación es
manifestación de gran alegría o satisfacción con mucha excitación. Eso es exultación, no se les olvide. El verbo correspondiente, exultar, significa mostrar gran alegría con mucha excitación. Ese es un gozo tremendo, extremo. Eso es exultación. Ahora yo les quiero preguntar, ya que entendimos qué es exultación, ¿qué es lo que a ustedes les causa exultación? Es decir, ¿qué les causa tan grande alegría que llega a ser una alegría excitante? ¿Qué es? ¿Dormir? ¿Comer? No creo que trabajar, ¿verdad? Sí, no, ya se rieron muchos, yo creo que no. ¿Estar con la familia? ¿Estar con el ser o los seres amados? ¿Disfrutar de su artista preferido? ¿Ir a un concierto de él o de ella o de ellos? ¿Eso es lo que les causa gran alegría? ¿Qué es? ¿Qué es lo que les causa la mayor alegría en sus vidas? Miren, al final de este versículo 2, Pablo habla de la gloria de Dios. ¿Ya lo vieron? La última frase del versículo 2 es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, tiene varios aspectos este concepto. En un sentido, la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. Es la manifestación de todo su ser. Pero también la gloria de Dios es su presencia misma. También es el lugar donde Él se encuentra, donde Dios se encuentra. Entonces esto es la gloria de Dios. Y dice Pablo, ahora regrésense unas palabritas atrás de la gloria de Dios en ese verso 2, y dice la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es esperanza? Recordemos que en el lenguaje bíblico, respecto de lo divino, la esperanza es aquello que se espera, que es favorable y con la plena seguridad de que va a suceder. Otra vez, aquello que se espera que será favorable con la plena seguridad de que va a suceder. Es decir, no hay duda alguna, no hay ni la más mínima posibilidad de que la esperanza en la Biblia pueda fallar. Entonces, mis hermanos, nuestra esperanza, como consecuencia de nuestra justificación, es que llegaremos a la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que un día estaremos allá y contemplaremos esa manifestación gloriosa de Dios. Estaremos en su presencia, estaremos en esa gloria e inclusive participaremos de la gloria de Dios. Nosotros seremos glorificados. Nosotros llegaremos a ser semejantes al Señor Jesucristo. Romanos 8, 29 y 30, no lo busquen, yo se los leo para que no cambien de ahí de Romanos, del capítulo 5 donde estamos. Dice en el capítulo 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso estamos predestinados, para ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo.
Y dice, y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a participar de la gloria de Dios. El mismo Señor Jesucristo pidió esto en oración al Padre. Juan 17, versículos 22 y 24. Dice así: la gloria que me diste, está orando al Padre y le está pidiendo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Y por ser algo seguro, dice Pablo, ahí, otra palabrita antes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Gloriarse significa jactarse. Pero esa palabra jactarse, nosotros en este momento siempre tiene una connotación negativa. Es como una presunción, una falta de presunción, estar presumiendo por algo que no se debe o no se tiene. Pero jactarse aquí en este versículo tiene que ver con un sentido positivo. Es sentirse orgulloso. Y más específicamente, deberíamos entenderlo como regocijarse a un grado extremo. ¿Cómo diríamos con la palabra que aprendimos hoy? Es exultarse. Nosotros nos exultamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto, hermanos, es lo que produce, o quizás debería producir el mayor regocijo en el creyente. Y otra vez te pregunto, mi hermano, ¿tu mayor regocijo está en la gloria de Dios? Hace rato te preguntaba, ¿qué es lo que te produce la mayor alegría? Espero que lo hayas pensado y que por lo menos para ti mismo, de manera sincera, te hayas respondido correctamente. Tu respuesta fue que tu mayor regocijo está en la gloria de Dios. En esa gloria que de alguna manera ya tienes, pero que alcanzarás plenamente cuando vayas allí y estés allá en la presencia del Señor. ¿Ese es tu mayor regocijo? Saber que vas a llegar a la gloria de Dios es lo que te produce la mayor alegría. ¿Te gozas en esa esperanza? ¿Esa esperanza es lo que tú tienes en la mente siempre? Hay tribulaciones, hay angustias, hay enfermedad, hay muerte, y lo que yo estoy pensando siempre es en la gloria de Dios. Si es así, esto es realmente grandioso, ¿no es cierto? Si alguien está pensando siempre así, dígame si no es cierto que es grandioso, y no importa lo demás. Ya no importa lo demás. Pero si no lo es, si tu mayor alegría no es la esperanza de la gloria de Dios, entonces otra vez, hermano, ¿qué te está produciendo la mayor alegría en tu vida? ¿Qué es? Punto número 3. Nuestro sentir en las tribulaciones. Versículos 3 al 5. Y no solo esto, es decir, no solamente nos exultamos, sentimos gran regocijo por la esperanza de estar en la gloria de Dios. No solamente eso, sino
que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice que no solo nos gozamos por nuestra esperanza en la gloria de Dios, sino que también a la luz de esa gloria de Dios, nosotros nos gozamos en las tribulaciones. Tribulación es, cito al teólogo Samuel Pérez Millos, cuya definición me ha gustado mucho. El hermano Pérez Millos dice: el significado de la palabra que utiliza aquí el apóstol y que se traduce por tribulaciones tiene el sentido básico de presión, compresión, opresión, aflicción, angustia, tribulación, todas ellas de la misma raíz del verbo que significa apretar y afligir. En el Nuevo Testamento, la significación fundamental es la de oprimir, aplastar, apretar, y se usa en sentido figurado para referirse a afligir. Esto es la tribulación. Y si esto es la tribulación, ¿por qué gozarse en ella? ¿Y por qué gozarse a ese grado de la exultación? ¿Por qué? La respuesta de la palabra de Dios es por lo que esa tribulación produce. Por eso se puede uno gozar. Por lo que la tribulación produce. Y a continuación Pablo enlista una pequeña serie de cosas que se van sucediendo una tras otra a partir del gozo en la tribulación. Miren, es como un pequeño proceso de producción. Y empieza diciendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es la capacidad para soportar. Es la fuerza para mantenerse perseverante bajo el peso de las circunstancias adversas. Eso es paciencia. Y es el resultado de la tribulación. Porque no se puede aprender, ni se puede experimentar paciencia si no hay tribulación. O alguien dígame, cuando está todo bien, cuando hay salud, salud en la familia, cuando hay trabajo, cuando el trabajo es suficiente, cuando se puede uno adquirir todo lo que necesita y a veces hasta adquirir aquellas cosas que no necesita, pero que también uno quisiera, y todo está bien, cuando todo está en bonanza en la vida, ¿ahí se experimenta paciencia? De ninguna manera. El siguiente paso del proceso es que la paciencia produce prueba, dice Pablo. Miren, esta palabra prueba significa más bien un carácter probado. O como traduce la NBI, produce una entereza de carácter. Miren, esto significa que cuando se experimenta la paciencia, cuando viene la tribulación y uno la soporta ahí con mucha firmeza, entonces el carácter de aquel que es paciente también es probado. Y en esto hay mérito, ¿verdad? Cuando viene la prueba y alguien sale corriendo, ¿qué mérito tiene? Pero cuando la tribulación viene y se soporta con paciencia, entonces ese carácter que se genera es un carácter que tiene mérito, porque es un carácter que se fortalece. Y entonces es el carácter de alguien en quien se puede confiar.
Y finalmente, ese carácter probado produce esperanza. Ya dijimos que es esperanza, ¿verdad? Algo que se espera, pero con la plena confianza de que se va a cumplir. ¿Cuál es la esperanza que aquí termina diciendo Pablo después de ese proceso? Pues la misma que ya señaló anteriormente, la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta qué interesante? Es un ciclo que empieza y termina en esa esperanza de la gloria de Dios. Llega la tribulación, se soporta con firmeza, se fortalece el carácter y la esperanza de la gloria de Dios vuelve a tomar centralidad en la vida del creyente que está siendo atribulado. No se pasa por este proceso por nada. No se pasa por este proceso esperando que de alguna manera llegue una salida fácil o llegue una salida no espiritual. Esperando que en medio de la tribulación que Dios ha permitido, ahora le pidamos y Dios la quite de una manera sobrenatural. No, no se pasa así. Se pasa por este proceso para reafirmar la esperanza que la fe también produce, el gozo por la gloria de Dios. Yo les preguntaba hace rato si de verdad esa esperanza en la gloria de Dios, de estar allá, de llegar para allá, les producía gozo. Espero que hayan reflexionado, porque a algunos sí les ¿será? Bueno, yo espero que sí. Pero aún así, para todos será muy fácil decir que nos gozamos porque somos salvos, que nos gozamos porque vamos a ir a la gloria de Dios. ¿Qué produce eso? Nuestra fe. Nuestra fe en el Señor Jesucristo nos hace gozarnos por nuestra salvación. Bueno, pues la tribulación produce lo mismo, llega a lo mismo. La tribulación nos debe producir gozo porque tenemos también la misma esperanza en la gloria de Dios. Hay gozo en las tribulaciones porque conducen a lo mismo que nuestra fe apunta, al gozo en la esperanza celestial. Y vean el versículo 5. Dice Pablo, enfatiza Pablo que esa esperanza, dice, no avergüenza, no avergüenza. ¿Saben qué significa esto? Simplemente significa que no defrauda, no defrauda. Miren, el creyente no va a llegar al fin de su vida terrenal y un día va a cerrar los ojos porque todos sus órganos se pararon, se acabó, y entonces ya, y se acabó todo y ya no va a haber nada. O sea, el creyente no le va a pasar eso. El creyente, cuando llegue al momento de partir de esta tierra, él comprobará plenamente que su esperanza de llegar y de estar en la gloria de Dios realmente es verdad. Esa esperanza no lo ha defraudado. Va a comprobar que es cierto. Alguien dijo que mientras estamos en este mundo, tal como Pablo le escribió a los Corintios allá en la segunda carta, los cristianos, mientras llegamos allá y estamos en este mundo, andamos por fe, no por vista. Andamos por fe. Creemos que eso va a suceder con nosotros. Pero dice que cuando comprobemos que esa esperanza no nos defraudará, que no nos va a fallar, y comprobemos que es cierto, y estemos en la presencia de Dios, allá en su gloria, entonces ya no andaremos por fe, ahora pasaremos a andar por vista.
porque lo vamos a estar viendo. La fe habrá quedado aquí. Aquí andamos por fe, no por vista. Pero cuando estemos allá, andaremos por vista, ya no por fe. ¿Por qué no seremos defraudados? ¿Por qué? Termina Pablo diciendo en el verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. ¿Por qué estamos seguros? Por el amor de Dios. Por ese amor de Dios que primero se ha manifestado a través de la acción de dar a su Hijo para propiciación de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. La prueba de ese amor, dice aquí en este versículo 5 Pablo, es también que Él nos ha otorgado al Espíritu Santo, que es lo mismo que este apóstol Pablo dice a los Efesios allá en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Hemos sido, cuando creímos, dice ahí Pablo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es, dice ahí, las arras de nuestra herencia. Las arras es la garantía. Se nos entregó el Espíritu Santo como garantía de nuestra esperanza, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Esa herencia que se posee es la que está reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y de esta seguridad da testimonio en nosotros el mismo Espíritu Santo, pues dice Romanos 8:16, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, si tu mayor alegría no está puesta en la gloria de Dios, entonces está puesta en algo que definitivamente no es celestial. Si tu mayor alegría no está puesta en la gloria de Dios, entonces está puesta en algo que definitivamente es terrenal. Y entonces, escúchalo bien, tu tribulación te va a producir tristeza. Tu tribulación te va a producir tristeza. Si es tu familia, cuando haya enfermedad o cuando llegue la muerte, tu gozo se acabó. Si tu mayor alegría está en el bienestar económico, entonces cuando haya escasez o cuando haya falta de trabajo, tu gozo se acabó. Si tu mayor alegría está en pensar lo que tú puedes obtener allá adelante, y cuando llegue el tiempo y no obtengas eso que deseabas, entonces tu gozo se acabó. Pero si tu mayor alegría está en la gloria de Dios, entonces las tribulaciones te producirán gozo, porque te conducen cada vez más, te acercan cada vez más a esa gloria de Dios. Hermanos, ¿estamos locos por creer esto? ¿Somos ingenuos o tontos? El mundo dice que sí. El mundo dice que sí. Que estamos locos, ingenuos o tontos. ¿Por qué crees eso? ¿A quién ha regresado de allá? Es la clásica, ¿verdad? ¿Quién ha regresado de allá para decirte que efectivamente hay esto o aquello, pasa esto o lo otro? ¿Quién ha regresado? Bueno, ahí yo cuestiono y digo, bueno, ¿quiénes son los ignorantes?
Nadie ha regresado de allá, nadie ha venido de allá para decirnos lo que hay del otro lado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nadie? Digo, espero que ustedes no estén como ellos, porque claro que ha habido. Pablo no fue llevado al tercer cielo. Y luego vino y dijo, pues ni siquiera les puedo decir todo lo que vi allá y lo que escuché allá, ni siquiera. Es tan maravilloso que ni siquiera lo puedo decir. Pablo fue y vino. ¿Y quién vino de allá? ¿No el Señor Jesucristo mismo? Vino y ya nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles lugar y voy a venir por ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén. Él vino de allá. El apóstol Juan le fue revelado en visión todo lo que hay. Esa ciudad de oro, esa nueva Jerusalén maravillosa. Pero el mundo cree que estamos locos, que somos ingenuos o somos tontos por creer estas cosas. Pero ¿saben por qué lo creen? Porque ellos no pueden percibir las cosas espirituales. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Porque ellos sí viven por la vista ahorita, no viven por la fe. 2 Corintios 5, 7. Y como ellos no lo pueden ver, dicen que no es cierto, que no existe, y no lo creen, porque no lo ven. Esta, hermanos, esta es la gran diferencia. Porque nosotros cristianos, díganme si no es cierto, en esta tierra vivimos lo mismo que los incrédulos, ¿no es cierto? Los incrédulos se enferman y nosotros no. Nosotros enfermamos. Nosotros padecemos por el trabajo. Nosotros padecemos por diferentes problemas, igual que ellos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En lo que viene después de esta vida. Porque ahí la diferencia es enorme, enorme. Porque cuando nosotros muramos, cuando nosotros partamos de esta tierra, estaremos gozando de la gloria de Dios. Pero cuando ellos partan de esta tierra, estarán recibiendo la ira de Dios por la eternidad en el infierno. Ahí está la gran diferencia. Así es de que no te angusties por tus tribulaciones. No te angusties. Y por esa salvación que tenemos y por el gozo que nos produce, nosotros podemos y debemos gozarnos en las tribulaciones presentes. Debemos enfrentar las pruebas a la luz del gozo de nuestra salvación, que nos conduce a la gloria de Dios. Hermanos, dos formas de enfrentar las pruebas o las tribulaciones. Esa fue la serie de predicaciones durante 7 semanas. Serie que hoy estamos concluyendo. Dos formas de enfrentar la prueba. Una es correcta, la otra es incorrecta. Una aplica las palabras del Señor, la otra las ignora. Una te hará sabio, la otra te hará insensato. Una te producirá gozo, la otra tristeza, angustia, dolor, desesperación. ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Hermanos, deseamos que al llegar al final de esta serie, al final de estas 7 semanas, en las que hemos predicado acerca de las dos maneras de enfrentar las pruebas, de verdad nosotros esperamos que tu conocimiento, tu perspectiva sea hoy totalmente diferente de lo que era hace 2 meses. Y sobre todo, que cada
que haya una prueba en tu vida, tú la enfrentes de la manera correcta. Eso es lo que estamos esperando. Y es por lo que oramos. Que Dios los bendiga.